tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo ¿qué? Ay, me olvidé. No, mentira, episodio más. Otro episodio. Oh, suave, hermano, que puta, ahorita he estado como Toreto. Casi murió. Oye, ¿qué puedes decir, hermano? ¿Qué puedes decir lo ves? Soy caña o no soy caña. Soy ¿A caña. dónde estamos yendo, mi hermano? Habla. ¿A dónde nos estamos yendo ahorita? Estamos yendo a ver. ¿Puedo decir o sorpresa? Dilo, Sorpresa. imbécil. Ya No, que sorpresa, al mejor. llegar. Estamos solamente voy a decir una pista. Estamos yendo a Barranco. A ver Ok. unas cositas. Mira, no sé si pueden ver los ojos Me han de dicho donde que hay una vamos. zorra que está que llora. Disfruten del contenido nomás, gente. ¿Pero dónde está la cara? Bueno, Concha tu acá madre. pueden ver al tío Juan. A ver. No quiero pecar. El tío Juan, el tío No Juan. quiero, no quiero. Habla, hermano. No, pero que Bueno, lo gente. corta, lo corta. No, madre, que... ¿Sí dejan en YouTube normal? No, normal, hermano. Ya, leche. Bueno, gente, contexto. El día de hoy, Sexo. como pueden ver en el título del video, estamos rumbo a Barranco. ¿En busca de qué? De la mujer vampiro. Hemos visto muchos videos ahí en TikTok donde que se asemeja a este... Donde la tipa llora, donde se Ajá. aparece, hay una ¿Qué fecha historia. estamos? 15 ya. Hay una ¿Quién historia dice donde la mujer el vampiro? régimen, donde Porque gime. su cuello está rojo ahorita. Ponche, Qué mal ponche, chiste, ponche, hermano, ponche. espera, Mi cuello está rojo. No, pero su culo sí. Pero si eres negro. Su culo está rojo. Pero si eres negro, ¿cómo va a estar rojo? La cosa es que vamos a ir a Barranco a ver si esa huevada de la que la gente habla es verdad. Porque son varios videos de TikTok que siguen hablando de lo mismo. Y nosotros tenemos que ir. Pero como acá Sí o sí, somos cabrón. sin floro, no vamos a meter. Vamos a ver, claro, vamos a ver si es verdad, si aparece esa zorra y si aparece, el video no se sube. Si no, hay contenido. El primero que se corre... ¿Qué? Cabrón. Es negro, eres como tú, eres como tú. Es gay, así como el que está grabando. Es José, es José el que le corre. Ya bueno, escuchen. El día de hoy vamos a hacer, creo que vamos a hacer 3 recorridos. En busca de la mujer vampiro. Hay mucha historia sobre esa iglesia ahí que está al costado del puente de los suspiros. El puente de los suspiros también tiene historia, ya vamos a estar contándolo. No se desesperen, ahorita estamos por Los Olivos, ya estamos... ¿en cuánto más o menos vamos a llegar? A ver, déjame ver. 20 minutos más. Soy caño, weón. A Barranco, ¿Sabes 20 minutos? Me dicen el Rayo McQueen. Gente. Apuesto 20 minutos llegamos. ¡Sas! Te apuesto que en 20 minutos llegamos. ¿Quién me puede quitar 100 mangos? Vale, 100 vamos a- mangos que en 20 minutos llegamos. 100 mangos. 100 mangos. Sin chupadas. Bueno, gente, así que sin más que decir, sin más bla bla bla, Si no lo mato yo, la mato la vampiro. ya saben. O verdad, gente, si no llegamos muertos, si no llegamos vivos, ya saben qué es lo que pasó. Falta que el día de mañana, escúchame, falta que el día de mañana en las noticias, grupo de youtubers desaparecen en el mar de Barranco. ¡Calla, cabrón! Yo voy a hacer que me muerdan el pelo. ¡Malparido la puta de tu madre! Yo bueno, gente, ahora sí, Más cabrón. y ahora sí, gente, nos vemos allá, así que lo voy a dejar con un par de tomas de lo que va a ser esta travesía. Encuentro. Pero de verdad, pero hemos venido más directo a ver lo que está sucediendo. Porque nos han dicho y nos han contado Que acá, en el sitio de Barranco, ocurren muchos hechos paranormales, como por ejemplo, de la Fuente de los Suspiros al costado hay una iglesia, donde aquí hay mucha actividad paranormal para contar, así que vamos a estar contando ahí. Pero ¿cuál es el título del video? Estamos en búsqueda de ¿qué? se me olvidó. De la mujer vampiro, huevón. No, cosa, es que hay varios videos de TikTok que han sido publicados recientemente de una mujer que Una mujer que es vampiro, que acá se presenta eso de las 2, 3 de la mañana, pero ya, no adelantemos el video porque vamos a estar explicando ahí cada una de En sus el partes, transcurso. ajá, en el transcurso del aquí video. justo acabamos de encontrar una ceñito que trabaja desde temprano hasta la noche madrugada. 1:42. Sí, hermano, ¿estás listo para ocurrir esta travesía acá? Sí, hermano. Esperé muchos días para esto. Ya, señorito, bueno, ya que la señorita no quiere revelar, la señora no quiere revelar su nombre, bueno, señorita, ¿cuántos años ya tiene trabajando usted acá? Yo, 1000 años. La señora la vampiro, la señora la Espérate, vampiro. creo que ustedes ya están viendo y creo que tenemos acá al lado a la señora, a la mujer vampiro. Ella lleva 1000 años acá trabajando. Bueno, De la época colonial. bueno, señorito, usted me comenta que, ¿Quién le ha dicho ese cuento de la mujer vampira? no sé, Es hemos que visto han el salido video. bastantes videos en TikTok
y en Facebook sobre que en Barranco aparece una mujer y que lo han seguido. Y ya taxistas antiguos de acá, apareció en Facebook. claro, Sí, y aparte hay testimonios de gente que ya vive ha por acá. trabajado por acá y vive por acá. El cura sin cabeza, el cura sin cabeza. ¿Es verdad eso? Ese murió ahí, pues, en la iglesia. ¿Es verdad? Claro, pues. ¿Cómo se llama la Vamos a iglesia? Eso sí es cierto. ¿Cómo se llama la iglesia? Ese La cura, iglesia que está abajo, ese cura era hacía cosas muy malas. con las Por lo que monjas, ajá. ¿Es con las verdad eso? monjas, con las monjas, weón. con las monjas, ¿Es verdad? con las monjitas, claro. Ah. Pero ese murió ahí en la iglesia, o sea, penaba, Ya. bueno, ahora no sé, pero años anteriores penaba. ¿Y usted está Lo clara de la veían, lo historia? veían al cura que salía sin cabeza, ¿Es verdad? ¿no? Caminaba por el mirador, por la entrada del mirador, por ahí. Ahorita vamos a ir en Y busca la del monja cura. también dice que la han visto en el puente. Ya. Bueno, yo no he visto. Más o menos cómo la han describido a la monja. La monja la han visto en el puente, la baranda del puente. Ujú. Dice que una monja estaba así mirando, o sea, ¿qué hace la baranda, no? Estaba así mirando para abajo. Claro, no. Todos pasaron, le dieron a la monja, ¿no? Y cuando está para llegar, cuando acá está la monja y tú estás pasando acá, tú tomas así que mirarle a la monja, que no la Claro, porque estás ahí cerca. mira, y cuando le ve no era monja, era una calavera. O sea, no es humano, no es un ser Claro, humano. ma, pues ya tantos Ya años. son como un animal, un demonio, no sé por así. Y la señora se subió, Volando. salió volando, no sé cómo llegó. Asustada de estar privada. Asustada. Y eso, Cualquiera, pues, ¿y usted este ha estado que fuera testigo cuando de contó puta, eso? sí o no. Claro. Si fuera ¿Quién? de- Sí, si usted me pasa eso, ahorita yo no estuviese aquí. Yo vengo de frente a usted. Usted es la vampira, ¿sí? Señor, a la gente que está viendo ahí, le gusta que nosotros nos metamos en problemas. Por eso estamos acá. Porque vamos a ver que si es verdad o es mentira. Nosotros somos Sin Floro TV. Ajá. Y nosotros vamos a decir la verdad. Ya se saben. quieren verificar. Si es que, Queremos ajá, verificar si esa si es que les está cosa gustando este video, ya saben qué hacer. Suscríbanse, que es totalmente gratis. Acá está saliendo, acá abajo. De repente le sale la mujer de le da un beso. Ah, en la portada vamos a colocar ahí con la mujer vampiro un beso. Ya, señorito. No le quitamos más de su tiempo, así que ha sido un placer conocerlo. Muchas Cuídese gracias. mucho, señorito. Un gusto. Un gusto. Se me cuida. Diga chao. Chao. Chao, Diego. dile, chao. Chao, dile. A ver si le sale. Pues, se va. No, pues ya. Se me cuida. Gracias, gracias. Muchas gracias, señorito. Cuídese. Igual ya sabes, ya tiene que mirar mi carrito, por favor. Si viene toda gente de comprar Venga a señor, llevarse mi carro, ya usted ya si vienen al nombre del canal, No van a grabar cosas mentiras. No. no. Sello, el canal por algo se llama Sin Floro TV. Ustedes ven, La realidad, la realidad. Si no aparecemos para llevar el carro, ya usted ya sabe, ya, pues. Ya nos llevó la vampira. ay, usted no llega acá ya. Ya es porque ya la Ya es vampira por- nos chupó la sangre. Si no nos ves subir acá a las 2 de la mañana es porque Ya morí. Sí, son los dos, vamos. 3. Bueno, muchas gracias, señorito. La mujer Cuídese más mucho. que la come Rompemos, mi hermano. Bueno, gente, ustedes ya han escuchado lo que ha hablado la siguiente. Espera, ¿te prendido el micrófono? Sí. Espera, que pasen los vecinos. Que pasen los vecinos, dije, vivo, oh, verdad, vivimos en los vecinos. Espérate. Bueno, gente, vamos acá. Oh, espérate, ahorita Juan está indeciso. Este don, yo no sé si este don va a salir vivo hoy día. Me muero muerto. Me muero, pero- Vámonos. Bueno, mira, hay mucho, mira, Allá tenemos. son casi, pero no apuntes, po, ahorita, puta, van a llamar a la mujer vampiro, weón, ¿qué? Vamos. Ah, bueno, gente, yo ya vine, bueno, creo, mejor dicho, mi segunda vez que yo vengo acá, porque anteriormente yo vine con mi grupo de fotografía, hace aproximadamente en diciembre, más o menos, vine con mi grupo de fotografía, obviamente para hacer la foto del parcial, ¿no? Y esta es mi segunda vez, pero a las 2 de la mañana. ¿En busca de quién? La mujer vampiro. Así que, sigamos. ¿Escuchas? Oh, mano, pensé que habían dejado velas prendidas ahí. Diciendo de cómo no hasta acá a ver si esta historia es verdad. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos Sin Floro. O sea, si realmente llega a aparecer algo acá, vamos a decir las cosas como
Como son, pe, como son, sin mentiras. Nosotros decimos por la verdad. Acá el team es gente fiel. ¿O no? Somos Team Domínguez, puta. Oye, no. Tú eres el Oyuquito. Uy. Mira, gente, no sé si... Creo que yo me estoy asustando. Mira, enfoca bien más allá al fondo, weón. Yo no me estoy asustando. O causa, yo no veo, yo sí quiero. Oh, pero ¿sabes lo que más me bloquea, mano? Es que hay negocios justo al mirador de donde que vamos a ir ahorita. Oh, acá no roban. Mano, no estamos en cono, weón. Oh, huevón, mira, parece la victoria, huevón. Mano, tranquilo, weón. Hoy bien cabrón. O causa, ¿sabes lo que a mí más me da miedo? Que todos estos huevones están hablando huevadas. ¿Sabes qué más me da miedo? Claro, está estacionado acá. Ahora se le lleva la duda. Uy, Están haciendo ahora. ¿Vamos a bajar a uy, buscar o vamos a hacer? uy, man. ¿Qué? ¿Quién es? Mano, soy más ciego que me asusté, weón. Bueno, gente, venga. Hay un vampiro. Ahorita vamos a pasar. Escúchame. La verdad, oye, ahorita vamos a contar lo que hace. O sea, mira, esa chica vampiro hace como un sonido así de un cerdo. Así, sí, mano, hace así. Ah, ¿cómo? Ya, algo así hace la mujer vampiro. Entonces no es un vampiro, pe, es un No, chanchito. pero puede ser un animal. Es un cerdo vampiro. Hay gente, mano, mira, por acá, no, es que mejor hay que seguir porque no quiero adelantar las cosas. Solamente voy... Uy, ya más, mira, ya me asustaron esas, creo que son 3 vampiros. Hablador. Vamos a saludar. Oh, verdad, escúchame, oye. Antes de cruzar el puente, tienen que mantener la respiración, aguantar. Y van a botar la respiración una vez que ya crucen. O sea, tienen que pedir un deseo amoroso, ¿no? Sí, respiro. No, tienen que pedir un deseo, nada más. No, si, va a estar contigo. No, mentira, eso va a salir. No. Solamente va a salir un pitido ahí, nada más. La mamá. Y van a estar contigo. ¿Qué dijiste? ¿Que tienen que pedir un deseo qué? Que pueden pedir un deseo Amoroso. amoroso. ¿Tú crees Amoroso, lo que tú quieras. ¿Tú crees que vuelva? Oigan, todos respiren la... Oye, ¿te parece si entrevistamos a esa gente? Ya, no respiren. Mantengan la respiración. Oye, aguanten la respiración a ver si eso Aguanten la vuelve. respiración, nada Voy a más. decir que ella vuelva. Mano, sentí que bien caminado en mi atrás, huevón. ¡Ah! ¡A las huevadas! Sí, mano, te lo juro, huevón. ¡A las huevadas! Mira. Te lo juro que sentí que alguien caminaba en mi atrás. No sé si fue porque este negro pisa como negro. Mano, si ustedes Y la van a... tabla se Mira, ahí van a ver el video y... ¿Quién ha corrido? Fuera de joda. Yo no corrí. ¿Tú corrí? Yo corrí porque ¿Tú corriste? quería que se cumpla mi deseo. Mira, mano. Allá. Pero se supone que esta iglesia de acá está abandonada porque las luces están prendidas, weón. No hables de estupideces, negro, es porque es decoración. Mira, mano, la parte de atrás. ¿Dónde? ¿No ves la parte de atrás, huevón? ¿Dónde, causa? Mira, imbécil, eres tan ciego. No veo. Oye, imbécil. Tú eres imbécil, ¿no? Oh, mano, puta, ya me dio miedo, weón. Tú eres imbécil, ¿no? Escúchame. Oh, pero vean todos. Vengan. ¿Cómo vas a decir que no pueden estar prendidas las luces de las iglesias, mano? ¿Por qué? Siempre paran prendido causa, eso. No sé, mano, yo que vine de Es acá por con mi decoración, grupo, como yo dice vine el con mi letrero. grupo de fotografía y puta, parecía todo abandonado. Y ya recién, como te digo, que segunda vez Día. vine de día. Entonces, ven la estupidez de Pero su- es que mira, la parte de de atrás su- ya me impresiona que ya es puta, ya es abandonado. Entonces causa No, así es, mano, así lo cubren. 20 likes si nos metemos. ¿Cuándo has visto una iglesia que está así bonito por Ya, fuera ya. y destruido así porque se vea desde Es así, afuera? hermano. Gente, explícale a este negro que, no sé, parece que es un inca Mira, condenado. si está así el Vaticano, ¿quién nos ocultará? Ya escúchame, oye, escúchame. Ya bueno, gente, estamos en una... Está con otro. Fer, ¿qué eres? No, seas imbécil. Estoy diciendo la. Exactamente las dos. Sí, ya sé. Ahí hay negocios, mano. Sí,
Sí. Uy, está prendido tu... Colócatelo bien. Para ser idiota. Mano. No, pero... Oye, yo le dije a este huevo me avisó que hay 2 personas allá, weón. Sí, Y mano. mira, ni siquiera contamos y ya se aparecen estos 2 tipos de personas. Bueno, lo vamos a poner en contexto. Toma, José, antes que venga. Espérate, huevón. Quiero ir. Agarra. Uy, tite. Y bueno, gente, vamos a hablar de la mujer vampiro. Bueno, vamos a hablar de 2 casos. Ambos son de la década de los 90. Uno es de un taxista y uno es de un periodista. Bueno, gente, la del taxista. Vamos a comenzar. Un señor cuenta esta historia que vivió. Fue entre el año 92 y 94, más o menos, cuando estaba trabajando de amanecida, porque yo trabajaba de amanecida en ese tiempo. Resulta que yo estaba por Barranco, por la plaza de armas de Barranco, y estaba dando vueltas buscando pasajeros, y me acuerdo que salgo por la avenida Bolognesi de Barranco y resulta que como a 1 cuadra y media, 2, veo a una chica que estaba parada, ¿ya? Y yo avancé un poco más rápido porque dije, es un taxi a esa hora, 1:30, 2 de la mañana. Eran 2 de la mañana. 1:30, 2 de la mañana. Una persona sola en la calle generalmente es taxi, no va a caminar, imposible. Ok. Avancé y efectivamente me levantó la mano para que le haga un taxi. Era un taxi seguro. Fijo que es un taxi, dije yo. Y realmente cuando me para, se acerca a mi puerta y me dice para que le haga un taxi a Chorrillos. ¿Y me puedes describir cómo era esta persona? La chica era una chica bastante agraciada, con textura delgada, ¿Cuántos años más o menos? más o menos unos 21 a 25 años más, ¿no? Y me dice que le lleve Chorrillos. Y yo le pregunté a qué parte Chorrillos, y me dijo a La Encantada. Yo le dije, está bien, le cobré no me acuerdo cuánto en ese tiempo, y me dijo, ya, genial. La señorita levantó la mano para pedir un taxi y la señorita se subió. Y mientras que estaban en el transcurso del viaje, el señor como que normal, como que la chica le empezó a agradar, todo normal, pero pasando ya varias cuadras, la chica le pregunta, señor, ¿usted ha probado carne humana? Y el señor se empieza a cagar de risa, weón. Como que, sí, he probado, sí, he probado, rico, Como si rico, fuese rico. broma. Como si fuese broma. Como Y, si- y la cosa es que la chica nuevamente le pregunta, señor, no le estoy diciendo broma, lo digo en serio, ¿usted ha probado carne humana? Y el señor, puta huevón, la piel se le puso, Se le erizó. se le erizó. puso de A ti, gallina. mira, a ti no se te pondría la piel así. Mira, cosa, yo taxeo y a la firma experiencia no me ha pasado algo así. Me pasó algo un poco raro en Villa María. Recomendación, no Pero vengas tú te a la comiste. Yo No, se le hizo bastante. no. Realmente yo agarré, la miré, sí, bueno, ya está. Y ahí fue donde me preguntó, amigo, porque primero me decía señora, me dijo, amigo, ¿alguna vez tú has comido carne humana? Y yo le dije, lo tomé como broma. Y agarré y le dije, Estaban sobreparados. no, ya empezamos a avanzar. Empezaron a avanzar. ¿Ya? Y yo agarro y le digo, sí he comido carne humana, le digo, como de broma, ¿no? De broma. Es rico, le digo. Y como ve que ella digo, como que me estaba riendo un poco, agarró y me dijo, no, estoy hablando en serio. Y le dije, ¿qué estás hablando? No hables tontería, le dije. Y yo seguía manejando, ¿no? Despacio, ¿no? Y me dijo, mira, en mi mano tengo sangre. Ella estaba sentada aquí Estaba sentada al lado mío, y te mostró esta mano. me metió el brazo izquierdo. ¿Este de acá? Sí, el izquierdo. Mira, en mi mano tengo sangre, me dijo. Y yo agarré, no la miré de reojo y efectivamente vi que su mano tenía sangre. Su mano ¿Y tenía bastante sangre? Sí, regular sangre. Y agarró, al toque me preguntó, ¿has oído hablar de los vampiros? Ahí fue donde yo agarré y como estaba avanzando, lo único que hice, la miré y ya no era la jovencita. Era una vieja totalmente fea, de verdad. Totalmente fea. Era una anciana. Anciana, vieja, fea. ¿Y cómo era la vieja? ¿Cómo era su cara? Era bien fea, o sea, bien fea. Canosa. No sé, pero la vi bien arrugada, bien vieja. Y lo primero que hice cuando la miré así, y le miré el cuello, y acá en el cuello tenía como unos arañones, como que si hubiese peleado con alguien y se ha defendido, ¿no? Y la ha agarrado y la ha jalado, ¿no? ¿Y también estaban con sangre? Sí, estaba la herida como que fresca, acá en el cuello. Y como que yo agarré, la miré, y lo único que hice, miré así de rojo para el frente mío, y vi pues las tanquetas que estaban ahí. Aún había una tanqueta estacionada del ejército, debe ser. ¿Estaba igual con la ropa de la mujer joven? O sea, era nada más, había cambiado su La rostro. cara, y ya no le vi ni la ropa, porque cuando yo le vi la cara, ya te digo la verdad, Entraste en pánico. yo me asusté, definitivamente. Yo dije, ahorita me mata, ¿no? Definitivamente puede ser, ¿no? Y lo único que hice fue mirar al frente y vi la tanqueta de los militares.
y salí disparado hacia pues. En el carro, sí. En el carro, sí, agarré y ella estaba al costado. Estaba al costado. ¿Y hizo algo? No, agarró y como vio que hice esa reacción, lo único que ella me quedó... Yo no sé si me miraba nada, pero yo miré al frente y me fui rápido, lo más rápido que pude y llegué porque estaba con una cuadra y media en sí, ¿no? Y frené en seco y junto a la tanqueta. Y salieron los militares. Imagino que se habrán asustado Claro, los militares, ese movimiento. ¿Por qué? Porque en ese tipo coche de bomba. Te han podido matar, ¿no? Sí. Y agarré, lo único que le dije, bájate. Me dijo, no me voy a bajar, me dijo. Tú me vas a llevar, bájate. Ya le dije una palabrota. ¿Todavía seguía siendo vieja? Sí, todavía. Bájate, le digo. Y se me acercan los militares y ella, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice, no pasa nada, le digo yo, se va a bajar. Y cuando la miré así, ya no era vieja. ¿Que de nuevo era joven? Sí, se bajó y se fue caminando hacia el frente. Caminando. Sin voltear. Sin voltear, se fue caminando. Yo estaba en shock prácticamente, no escuché lo que me decían. Lo único que le dije, se va a bajar, se bajó. Agarré, salí de ahí y dije, no, me voy a mi casa. Esto no es conmigo en este momento ya, definitivamente no. Me voy a mi casa. No quiero saber nada de esto. No, ya no quiero saber nada del taxi ahorita, me voy a mi casa, ¿no? Empecé a avanzar y para ir a mi casa tenía que pasar por el sitio donde la había recogido. Que estaba como a unas 8 o 10 cuadras más o menos, ¿no? Y me salí rápido, como un rayo, embalado. Y cuando llego al sitio donde la había recogido, estaba nuevamente parada ahí. Sí, o sea, no sé. Donde tú la habías recogido, o sea, ella había llegado primero que tú. Mucho antes que yo, o sea, se adelantó siempre. Es imposible, pues. Es imposible, salvo que volara. Eso es lo que yo te quiero preguntar. ¿Cómo crees? ¿Se teletransporta? Se teletransporta, vuela? vuela, no sé realmente. De verdad, no me expliqué. Ni yo me lo explico hasta el momento. ¿Estás completamente seguro que era ella? Claro, lógico, porque me quedó mirando. Y de nuevo la viste joven, estaba joven, me miró y se sonrió. Y yo agarré y dije, no, ni hablar, seguí de frente. Me fui embalado y dije, me voy a mi casa, dije. Y cuando agarro, estoy en el camino, llego a la Plaza Batters de Barranco, me pongo a pensar, no, yo tengo mis hijos chicos, llego a mi casa, conocí mi casa, mato a mis hijos. Si estás ya te transporta, ha aparecido, después de un rato puede aparecer en mi casa. En mi casa, mi esposa, mis hijos, mi mamá al costado, no, imposible. Me voy a la base de Las Palmas, en Palmar, en Surco. ¿Y por qué? ¡Mierda! ¿Sabes lo más cagado? Es que empezamos a hablar de que la cambió de ser una tipa linda a una persona, ¿cómo se puede decir? Abuela. ¿Escuchas esos risas? Sí, se empezaron a reír, güey. Mano, ¿escuchaste, huevón? Sí, huevón, empezaron a reír. No, huevón, fuera de joda. Cuando él me dice, uy, me asustó, mano, porque yo le escuché a reír. Mano, yo me asusté. No, seguí contando. Pero gente, si si ustedes quieren escuchar, esta historia que estamos contando es sumamente real. Esto es un testimonio de un taxista, así que le vamos a estar dejando aquí en el link de descripción para que vean completa la entrevista. Creo que duró unos 7 minutos por ahí. Y bueno, gente, la segunda historia es la de un periodista, mano. Un periodista. En los años, ven por acá, pero vengan por acá, pero no hay que quedarnos parados como Gampio. Ya, bueno, gente, nos queda, como que decía, esta segunda historia es la de un periodista en los años 90. Un periodista vino acá a explorar, porque ahí la había, escúchame, oye, bueno, no me quería. Bueno, a este señor le había llamado la atención mucho las muertes que pasaban acá. Pasaban muchos asesinatos. Por ejemplo, hoy sigue la pareja ahí. Cállate, imbécil. No estamos en Venezuela. Uy. Es que estos se paniquean, man. Mano, escúchame, ¿sabes lo que siento? ¿Sabes lo que siento? ¿Qué sientes? Que alguien nos está observando. Que te cacho. Cada movimiento. Que te cacho, pe. No te acerques tonto, huevón. Mira atrás. No mires atrás. No mires atrás, huevón. Ven para acá. Uy, mira, ven para acá, huevón. Ven para acá. Bueno, gente. Fuera de joda. A mi delante hay 2 personas. Pues somos varios. Escúchame, imbécil, y vienen más personas, creo. Somos varios. Bueno, gente, vamos a comenzar esta historia. Trata de un periodista, la cual a este periodista le llamó mucho la atención las muertes que ocurrían en este lugar de Barranco. A inicios de 1990, yo trabajaba en Canal 13 de Lima. Yo me acuerdo brevemente de que habían ocurrido una serie de asesinatos en las playas de Barranco. Entonces comencé a frecuentar 4 domingos, en las noches siempre,
la zona del puente de los Suspiros en Barranco hasta la iglesia que da al mirador. Había una leyenda de una mujer vampiro, una bruja. Todos me decían lo mismo, ¿no? Que habían visto a una mujer de aparente unos 25, 26 años, siempre vestida de negro, de cabello largo, negro, y que caminaba en las zonas de la iglesia, de la parroquia y en la calle Pasos. Hasta que el cuarto domingo, fue un día que nunca me voy a olvidar. Qué gays que son. Que en el cuarto día, este periodista en busca de la mujer vampiro, acá en Barranco, pudo encontrarla a ella aproximadamente de las 2 de la mañana. Y dice que él había encontrado, por ejemplo, estamos en esta zona, más o menos por la esquina, había encontrado a una pareja. Y sabes cómo, escúchame, Giles. ¿Saben de qué color estaba vestido la chica? De todo color negro. El pata con una chaqueta negra, todo vestido de negro. La mujer vampiro también, todo de negro, una mujer muy flaquita. Y dice que este señor periodista le metió una mirada seductora desde lejos, con la pareja, que estaba con su pareja y la chica vampiro, ¿no? Y la cosa es que al señor le penetró una mirada muy seductora. Y esta chica tenía un rostro muy finito, muy bonita. Y ella me clavó la mirada. Y ahí me asusté porque su mirada era completamente negra. Sus ojos eran profundamente negros. Y seguí caminando hasta el mirador. Me habré quedado, no sé, 15 minutos, 30 minutos más o algo por el estilo. Debe haber sido cerca a las 3 de la madrugada. Entonces, justo me volteo en ese momento porque dije, me voy a mi casa. Y cuando me doy media vuelta para irme, la chica que yo había visto había puesto su barbilla en mi hombro derecho y la chica la tenía cerca como a menos de 30 centímetros. Entonces yo retrocedí y ahí en ese momento pude ver su cara en todo su esplendor. Era una mujer horrible, toda arrugada, y tenía un maquillaje en la cara como si fuera un mimo. Tenía un maquillaje blanco como si fuera una máscara de porcelana. Toda la cara la tenía rajada y abrió los labios y tenía los dientes llenos de musgo. Y en eso que el señor se quedó mirando fijamente a la chica. Estaban sentados totalmente en una vereda. No, en una posada así. Así. Uy, no sé si captaron eso. No, mano, tiene sensor de movimiento. Mano, ¿cómo va a tener sensor de movimiento si todos están pasando a la vez? Está bien. Sensor de luz. Ya. Nuevamente volteó. Y estaba atrás. Así. No seas cabro. Bueno, y la cosa es que el señor periodista obviamente que se asustó y con toda la fuerza posible empujó, huevón, ponte que acá tú eres la vampira. Y este huevón estaba así. Ya, algo así lo empujó y corrió por todo su... Mira, escúchame. ¿Ves? Pasamos ya por el puente de Suspiros. Escúchame, huevón. El señor periodista corrió por el puente de los Suspiros, huevón. Y no sé si vieron al... Mano, ¿por qué estoy contando? ¿Pero por qué ocurrió? Corrió porque la mujer vampiro estaba acá, susurrando, huevón. En la parte de atrás, así. Ahí. No. Ya me olvidé, gente, me olvidé. ¿Sabes qué? Mira, ponte acá. Trae la mujer vampiro. Escúchame, huevón. Eso es casi real, huevón. Y me dijo con una voz horrible, ¿sabes qué hora es? Y yo seguía petrificado. Y me dijo, es la hora de los muertos. Entonces yo no sé de dónde he sacado fuerzas, la he empujado a un lado y comencé a correr. Entonces he corrido todo el recorrido de la parroquia hasta llegar al puente de los Suspiros y di la vuelta a la mano derecha corriendo por el puente. Y mientras yo corría, escuchaba unos chillidos atrás mío de mi cuello, como si un animal me estuviera persiguiendo. Corrí todo el puente y comencé a subir las escaleras muy amplias, son unas escaleras inmensas, grandes, anchas,
que conducen al parque de Barranco. Arriba, en el último escalón, habían 3 niños que tendrían unos 5 o 6 años, qué sé yo, y ellos estaban sentados ahí. Cuando me han visto subir la escalera, se pararon, pero bien asustados, y yo seguía corriendo. Cuando sube a la mitad de la escalera, los chillidos que venían atrás mío cesaron por completo. Entonces me paré en seco a la mitad de la escalera, mientras los niños me miraban así con los ojos desorbitados del miedo. Me di la vuelta y no había nada atrás mío. Y me dijeron, detrás suyo venía una mujer. El otro dijo, no, venía un animal. No, venía una cosa que flotaba en el aire. A ver, pónganse de acuerdo, le digo, ¿qué es lo que ustedes han visto? Venía una cosa parecida a una mujer, pero flotaba en el aire y sus cabellos negros larguísimos flotaban por todo el aire. Y esa mujer tenía garras y trataba, unas uñas larguísimas, y trataba de agarrarlo del cuello. Por eso yo sentía los chillidos atrás de mi nuca. ¿Puedo hablar? Lo sacó de comercial. ¿Puedo hablar? Sí. ¿Ya puedo hablar? Sí. O sea, fuera de broma, acá es como que hablando de estos temas da un poquito de miedo, weón. Porque Es el mirador. es Este es muy el mirador. lindo y todo, pero se ve tétrico. De noche. De noche. Noche, boludo. De noche se ve tétrico. Y mano, hablando sobre esos temas que tú empiezas a contar y cosas así, Pueden seguir da un hablando. poco de no, miedo. no. Obviamente hemos dado un stop para acá, sacar las fotos para el canal. Que he estado poniendo música puta terrorífica y se cae de risa. Y ahí, mano, y... Gente fuera de joder, me estoy palteando acá. Creo que sin esto, ¿no? Uy, ahí viene gente, mano, la mujer vampiro. Uy, concha, viene gente la mujer vampiro, no voy a voltear, mano. Son chamos. Ah, son chavos, puta, gente, si acá no secuestra ya fue. Estamos en un buen lugar. Pero no aparece tu mujer vampiro, weón. Yo quiero verla. ¿Quieres verla? Oh, mano, tranquilo, una vez que lo veas, mano, te vas a cagar de miedo, weón. Aún seguimos acá en busca de la mujer vampiro. Siendo aproximado ya casi cerca a las 3 de la mañana, gente. Miren, bueno, ahí hay unos inquilinos de la zona. Acá estamos con la gente sacando un poco de fotos para IG. ¿Qué te dijo la historia? ¿Cómo le vas a preguntar a un chamo, mano? A un chamo. ¿Qué te dijo la historia? No, ahí hay No, la historia del pata que me contó sí es real. La misma que te estaba contando del taxista, ¿no ves? Donde que una chica se subía. No, pero ¿qué te contó el otro de que lo paré? No, eso me estaba loqueando, me estaba diciendo de que... No, pero al que le hemos preguntado sí nos contó que lo agarran de que él trabaja por imbécil, acá de- y una vez eres caminando a un las 4 de la imbécil. mañana y todo eso. Ahí lo van a escuchar. Eres No, el sí, más mano. imbécil de los imbéciles No, sí, de todos es los que- negros idiotas que he conocido en todo. Está bien, Puta vida. No, Eres pero el negro no, más es imbécil que de los escúchame, imbéciles. justo Trabaja lo, por acá hace exacto, tiempo. justo lo que hemos estado hablando acerca del video ha sido lo que el señor nos ha comentado. No hay un negro más No ha imbécil querido, como tú. no ha querido salir en el video por X motivos del señor, yo lo sé. Che, tu madre, no mires, que tú mires así con una mirada de... Puta, hay alguien por allá. Di que soy sexy, mejor. Una ¿Sabes qué te parece? Soy Teti. A mi huevo. ¿Tenías? Oh, pero vamos para abajo. No, este no tiene. Oye, todos estamos buscando el fraile sin cabeza y acá tenemos al niño sin cabeza. ¿Sí o no, amigo? Barras. Por ahí no se baja. Vamos, pero después de suspiros. Mano, a la firme que si siguen esas parejas que vimos ahí, puta, ya sería la cagada. O no se olvidan nada, porque luego no vamos a volver. Está huevón. Oye, ¿tú qué dices? ¿Con quién está? Ah, ya, vamos. ¿Vivirías, ¿Vivirías acá? Mano, ¿vivirías acá? Y mira, escucha el sonido, escucha el sonido. Parece que estuvieran haciendo... tocando violín, No, ¿no? parece que estuvieran haciendo un ritual satánico, weón. ¿Y tú cómo sabes que sí? ¡Cállate, imbécil! Mano, y lo peor... gente ahí. Escúchame, y lo peor es que estaban acá la pareja que... Estaban acá hace un poco, ¿sabes? Se han metido a hacer su ritual, weón. Mira, acá aparecen 2 cabezas, parecido. Sí, no. O causa, vas a tener que ver esa parte en el video, weón. ¿Cuál? Oye, se ha visto una sombra en la parte de arriba, weón. De ese lugar cuando dijiste, parecen 2 cabezas y te digo, sí, imbécil. Se ha visto una sombra, weón. Eso, weón, yo he oído... Siempre en cada video, siempre... No sé, tal vez mientras que yo edito el video, se va a mostrar algo, Una sorpresa una ahí. sorpresa a la cual... Pero ¿sabes cuál es lo más sorpresa, mano? ¿Cuál? Es que sigue habiendo personas estúpidas que creen en el amor, mano. Mira tanto. Por acá, el periodista, como te contaba, corrió por acá, weón. Y justo en la tercera llegando ya para la avenida, habían 3 niños sentados, huevón. Y le y el señor así, con cara de... Como que no creía lo que los 3 niños que estaban ahí, hasta que les pregunta el señor, ¿ustedes qué han visto atrás? Una señora persiguiéndolo y flotando a la vez. Y el otro niño dice,
No, yo he visto un animal. Y la otra dice, no, sí, ha hecho como que así sonido de un cerdo, weón. Mano, qué locazo, esa historia, gente, es un documental que estas historias que estamos contando es sumamente real, gente. Que ya no es nada fake, son testimonios de la gente que realmente ha contado, ha vivido y ha visto, obviamente. ¿Ves la parte de allá? Mira, weón. Hace muchos años ahí, la campana que hizo que cayera. La y campana que decapitó decapitó, mejor dicho, pero al es fraile. que Vallejo, pe, mano. La cosa es que Ya saben, cayó. gente, este imbécil estoy en Vallejo y está diciendo que la Vallejo es mala. No, mentira. Mano, pero nosotros La verdad, hablando de Vallejo, escúchame mano, un ratito. va a subir Nosotros estamos hablando de la huevada, de terror, y No no sé te das qué- cuenta no sé que hay qué- un duende, weón. ¿Y ese duende? ¿Y ese duende? Oh. Mira, pero mira, pe. Tómame la cámara. Mírame, oh, brother, mírame. Hincha tu madre. Con la cara imbécil. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste una voz de una mujer? Uy. Ah, no, mierda, huevón. Era una mujer que estaba arriba, huevón. Mano, yo dije la chica vampiro, huevón, la mujer vampiro. Vamos por acá, cabrón. Ay, vamos por acá abajo, pues, y la señora dijo que por abajo se aparece un cura. El cura. Lo curamos. Por acá abajo. Lo curamos el cura aquí. Esta zona sí es pendeja, weón. Vamos Vamos por acá, por acá, por acá, por acá. Por allá. Vamos para abajo. Por acá, por allá, por allá, por madre. allá. O primero vamos a ir a ver el carro, se lo han llevado el depósito. Mano, yo creo que la señora, la primera que salió en el video, yo creo que ella es la mujer vampiro, weón. Yo también, mano, se ve muy abuela. Abuela, huevón. No, mentira, gente, es una broma. Es la tía ancestral. Uy, hermano. O causa, este lugar de día es bonito, weón, de noche da miedo. Tú mismo lo dijiste. Daddy. Mira acá. Mira. Barranco y una cucaracha, ni en mi pol, puta madre, causa. Por acá, Gatorade. Bueno, gente. Ya. Creo que ya son las 3 de la mañana. Así que estamos bajando para ir a donde que la señora nos dijo que se aparece el cura. El señor que falleció, el que maltrataba a las monjas, deambula acá por la mañana. Es que, mano, yo creo que tan cura no es, huevón. Y llamar, no le deberían llamar así, no se debe, o sea, no se merece este título, huevón. ¿Por qué? Porque los curas son supuestamente en nuestra teoría y tanta cosa, y en tiempo evangélico, los curas son personas que te ayudan, huevón, que te tratan de enseñar la palabra de Dios, que son buenas, compasivas, y todo eso. Pero lo que nos enseñó y nos demostró lo que era ese tipo de fraile, era una persona mala, huevón. Era mala, era una persona lujuriosa. Y si era una persona así, no se merece que lo llamen cura. Yo quiero ese puente, mano. Mano, ¿quieres ese puente? Vamos. ¿Vamos a ese puente de abajo? Ya vamos para allá. De ahí subiendo ya no. Aunque no he bajado, ¿ah? Solamente cuando yo vine con mi grupo de fotografía, me fui allá para la parte del puente y ahí hicimos las fotos y por estas zonas también. Pero no he bajado, allá, así que vamos por... Oye, te hablas como pendejo, ¿no? Es que, mano, él es duende, pero... Mano, no sé si tú te has convertido también en vampiro, weón. Ahorita te chupo la sangre. Otra cucaracha, causa. Otra cucaracha. Es la misma. Bueno, qué locazo. Mira. No, acércate, León. Cállate, huevón. ¿La gato señal? ¿La miche señal? No. Oh, mano, hasta que mira hacia allá. Cállate, huevón, no es estúpido. Uy. Mira, mano. Esto parece ¿cómo se llama ese? Estás en su casa, ¿no? Sí, mano, qué locazo. No, yo ni cagando vivo acá, mano. Tómame el hogar. Mano, escucha. ¿Se escuchó? Después se apagó. Y ya no se escucha. Vamos, mano. Vamos a seguir explorando.
Mano, qué tétrico pasar por esta zona de noche y puta, parece que se estuvieran viendo, mano. ¿O no? Sí, causa. Gente, 30.000 likes y vamos a la casa Matosita. ¿Tienes miedo? Ojalá lo coloques en tu historia, pi. Oye, mano, te quiero si toca. Uy, espérate, ¿está roto? Sale una Concha mano. tu madre, me asustaste. Mano, eso es un negocio, ¿no? Mano, parece que si alguien estuviera viéndome de allá, weón. Vamos a ver. ¿Nos metemos ahí? ¿Nos metemos? Nos Es muy metemos. antiguo, No cabrón. estamos negros. Eso, Estamos chapa, aquí chapa. en Barranco haciendo contenido acá para el canal. Güey, vamos a meternos con Así panas, que nos partimos la cabeza. sigan a la viendo vaquera. que este video va a quedar muy Oh, esa huevada pesa más que tu cuerpo. ¿Qué no puede? Me lo agarra. Uy. No fue allá, mano. Fue allá. Weón. Oh, maldito elfo, anda rápido. Oye, ves es la finta, bien que se cabreó. Bueno, gente, nosotros seguimos acá caminando a ver si encontramos al cura sin cabeza Muchas escaleras. o a la mujer vampiro. Acá hay muchos mensajes subliminales, no sé si son mensajes subliminales o son frases. Son frases de autor, que sus No, son autores. frases. El poeta. El escritor. Mano, ¿este es una jato? ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? Ah, no, así no. Bueno, mira las jatos. Violas. Pero habla despacio, huevón. Ay, ojalá. Dejar el fondo. Oh, causa, acá hay escalera, weón. Oh, ven, mira. Mira. Acá hay escalera, weón. ¿Abajo? Sí, para abajo. Arriba. Mira. ¿Nos metemos? Nos metemos. Ah, nosotros asustados. Y ahí está la tía Susi. Mira la tía Susi. La Chuchi. No se puede entrar. No sé. Sí, weón. ¿Dónde de frente? Esta hueá parece un laberinto. Huevón, habla abajo. Habla abajo, huevón. Mano, creo que debimos meternos a la iglesia. Mano, mira. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Meternos por ahí? No. Por ahí mismo. Uy, este es el mismo lugar donde que nos dijo el pata, mano. Oh, tu carro, mano. Por eso. Oh, qué bonito auto clásico. Tu carro está para allá, ¿no? Creo que no hay muchas cosas que hablar, mano, porque no se parece nada. Creo que es falso. ¿Qué falso qué? Sobre lo... Mano, pero si el periodista que vino acá a experimentar con todos sus sucesos fue el cuarto domingo que recién se apareció esta mujer vampiro. Pero si no estamos acá de hace rato ni nada. Nosotros la primera vez. Venga. Uy, ya, recién me di cuenta que hay una caseta acá, mano. ¿A dónde? ¿Quieres ir? Vamos. Vamos a dar una vuelta por allá y nos vamos para el carro. Oye, ¿No hay salida? Uy, era. Puta, recién me corté. Ah, el señor nos podría dar testimonio, mano. Maestro. Abajo a la izquierda. Ya, bueno, gente, ahorita el señor escúchame, el señor de la caseta nos ha dicho dónde queda, donde que vimos ese video de TikTok. Ah, claro, claro. Escucha. No pasa nada, muchacho. Siempre se pone en la pantalla. Vamos a ir donde ese muchacho hizo el live en TikTok a verificar. Mano, ¿O llamamos? Ya, vamos a llamar un número. A ver, ¿cuál número llamamos? sí, mano. Acá yo he visto uno. Ahí te dice. 91. Ahí.
Perdón. Vale. Pero tiene Tiene 50. uno, dos, tres. Cállate, huevón. Tiene ¿Quién es? 8. Falta uno que tenga número. Está fe, ¿no? 15. Este. ¿Lo ves clarito? Dime si lo ves clarito. Sí, creo que este es el... Este. Ya. Llamadores. 9:49. Y tú ya dices, ¿quieres diversión con qué? ¿Otro gato? ¿Qué diversión? Se lo comió la boca. Espérate, causa, Sí, vamos a dijo de llamar. frente. Gente, como les comentaba, el señor de la caseta nos comentó que por la parte de allá de abajo tenemos que volar para la izquierda. Es donde que ese sitio donde que hay un restaurante, clausurado, y ahí es donde que se escuchan gritos de una mujer. No sé si sea de la mujer vampiro. Así que vamos a ir a... 963. 328. Ya la mano, escucha, huevón. Cualquiera puede agarrar ese trofeo que está en la ventana. A ver, lo agarra. Mira, te digo, cualquiera podría hacer. Mira, mano. 184 o 784. 184. ¿Un repite qué? Ataque timbre. No, pero tú eres imbécil. Son las 3:30 de la mañana. Tu chucho va a estar despierto hasta ahora, imbécil. ¿Quién sabe? Mano, mira. Mira, gente. Hay trofeos ahí y cualquiera yo creo que podría agarrar. Ni lo toque, huevón. Puede ser una maldición maldita. ¿O no? No puede ser, man. Puede ser una maldición tocar ese tipo de trofeos. Claro, es algo que no es nuestro, por ejemplo. Puede ser que también alguien que realice brujería. Exacto, mira acá donde dice. Ahí sí hay mensajes subliminales. ¿Cómo va a ser un lobo esto? Mano, Bueno, quiero hacer... Uy, yo pensé que había alguien atrás, mano. Ahora se viene lo más tenebroso, mano. Si vemos un restaurante clausurado es porque estamos en el lugar adecuado. Y eso que hemos visto hoy, escúchame, y eso que hemos visto a bastante gente subir de acá, ¿no? Para allá. Sí, mi perro. Y también. Jugando un poquito. Mi respeto para que venga a las 4 de la mañana y se siente acá solito. Juan, vendrías a las 3 de la mañana y te sentarías acá solito. ¿El drogadicto? Sí. Oh, cuidado, huevón. Mano, acá ya no hay restaurante. Mano, acá hay bajada, huevón. Oiga. No, causa, sería bajada ya para el puente. Ese es un restaurante, imbécil. Es un restaurante, Oh, mano, la firme que me siento más relajado y tranquilo acá, huevón. ¿O no? ¿Dónde está el restaurante? Bueno, el señor que estaba ahí en la caseta nos había indicado que teníamos que bajar por la parte donde que estábamos y pensábamos que iba a estar el restaurante donde que estaba clausurado ese video que sale en TikTok y donde que se escucha lamentos de una mujer, ¿no? Que es la mujer vampiro, así que no podemos encontrar, ya estábamos sumamente cansados, ya estamos bajando para nuestras casas, ya son casi las 4 de la mañana. Porque muchas personas acá trabajan, demasiado. Nosotros salimos de trabajar y lo primero que tenemos que hacer, o quedábamos, a veces cuadramos, es venir a grabar, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque nos gusta, imbécil. Vamos a ser youtubers, vamos a tener plata. ¿Cuál es la ley de Huescol? La ley de Huescol, mano, plata, huevón, que las mujeres llegan solas, la mujer es pérdida de tiempo. Estar en una relación a tus 20, 18 años
está de más, man. Tú tienes que estar pendiente a lo tuyo, en hacer plata, que es lo más importante. Pero escucha. ¿Por qué? Porque una vez que tú tengas plata tienes todo, mano. Tienes mujeres, te sientes mal. Tú te sientes mal y porque tu germa te dejó, contrata 5 putos. Bueno, gente, a ver Pero nadie va a superar a Carol en mi vida, man. Carol cambió, y yo daría la vida. Todo lo que yo tenía en mente, mi comportamiento, mi manera de pensar, la manera en que yo veía las cosas, Carol fue todo. Yo quisiera agradecerle a Carol porque gracias a ella soy la persona que soy ahora. Quisiera volver a verla, quisiera contar con ella, quisiera abrazarla, besarle y decirle lo mucho que la quiero. Quisiera tenerla de frente y decirle que yo ya la perdoné y que todo lo que hizo fue algo que pasó y ya. Yo no tengo por qué odiarla porque las personas que verdaderamente amaron a otras no odian. Ya, pero hermano, ¿cómo llegamos a este tema si este video es No totalmente sé, cabrón, que paranormal? tú metiste la idea romántica, aparte me empezaste a hablar así como que bien cabrón, tú sabes. Bueno, gente, si les ha gustado el video, ya saben que tienen que hacer, hermano, si les ha gustado el video. Sí, ya está, la compañía. Fíjense, es totalmente gratis, que activen las notificaciones, suscribirse, que es totalmente gratis, gente. Así que nos estarían apoyando mucho. Dejen su comentario que parte más de video les gustó. Si quisieran que nosotros vayamos a otro lugar a explorar cosas paranormales, ya que eso nos gusta a nosotros, hacer contenido para ustedes realmente. Así que gente, lo vamos a sacar un golpe acá, ya sabes. Bueno, gente, ahora sí nos vemos en otro video, sin más que hablar. Cuídense mucho, buénense, hagan tarea. Bye bye. ¿Puede estar para la cámara o estás manejando? No, está para la cámara,